El aire de la Ciudad de México en agosto era una mezcla densa de humedad y gases de escape, una pátina invisible que se pegaba a la piel y a los edificios por igual. Para el arquitecto Ricardo Morales, ese aire era también el olor de la nostalgia. De pie frente al imponente edificio del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 12 Miguel Hidalgo, sentía el peso de sus 45 años y, al mismo tiempo, el eco de sus 17. La fachada de Tezontle y Cantera, un bastión del funcionalismo de mediados del siglo XX, parecía observarlo con la misma indiferencia severa que recordaba de su época de estudiante. ¿Listo para empezar, Arqui? La voz de Javier, su joven y enérgico jefe de obra, lo sacó de su ensimismamiento. Javier sostenía un juego de planos enrollados como si fuera un cetro de poder, con la energía de quien aún cree que puede conquistar el mundo antes del almuerzo. Ricardo asintió, ajustándose el casco blanco. Listo, Javier. El ala poniente primero. Quiero revisar personalmente la estructura de los viejos laboratorios antes de que empecemos a demoler los muros interiores. Los planos originales tienen casi 50 años, no me fío de las modificaciones que no estén documentadas. Caminaron a través del patio principal. El bullicio de los estudiantes era un torrente de energía juvenil, risas, gritos, el rebote de un balón de baloncesto y fragmentos de conversaciones sobre exámenes y desamores. Era un sonido que no había cambiado en 3 décadas. Sin embargo, al cruzar una pesada puerta de metal que conducía al ala poniente, el sonido se apagó abruptamente, reemplazado por un silencio denso y polvoriento. Esta parte de la escuela llevaba clausurada casi 15 años. La falta de presupuesto y las nuevas normativas de seguridad la habían convertido en un mausoleo de la educación pasada. El aire aquí dentro era frío, estancado. El sol que se filtraba por las ventanas sucias dibujaba rectángulos de luz sobre el suelo de granito, iluminando motas de polvo que danzaban en una coreografía milenaria. Mesas de laboratorio volcadas, sillas apiladas en rincones como esqueletos de animales prehistóricos y el olor penetrante a productos químicos olvidados creaban una atmósfera de abandono total. Con cuidado por aquí, muchachos, advirtió Javier a su cuadrilla, que lo seguía con herramientas y lámparas. Hay cables sueltos y quién sabe qué más. Uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Beto, se santiguó al entrar. Dicen que aquí espantan, jefe. Que se oye al chavo que se perdió. Javier soltó una risa nerviosa. ¿Todavía con esa leyenda, Beto? Eso es para asustar a los de primer ingreso. Ricardo frunció el ceño. Recordaba la historia. Mateo Vargas. Un chico de 5º semestre, de su misma generación aunque no de su círculo cercano. Un día, simplemente no volvió a casa. Su mochila fue encontrada en su casillero, pero de él, nunca más se supo nada. La policía investigó, se habló de una fuga, de un secuestro, pero ninguna pista llevó a nada. Con el tiempo, la tragedia se diluyó en el folclore escolar, transformándose en la leyenda del fantasma de la Prepa 12, el alma en pena de un estudiante que aún buscaba la salida. Concentración, por favor, dijo Ricardo, con un tono más brusco de lo que pretendía. No le gustaba mezclar superstición con trabajo. Javier, vamos al laboratorio de química orgánica. Según los planos, el muro de carga principal pasa justo por ahí. Desenrolló su copia de los planos sobre una mesa cubierta de una gruesa capa de polvo. La luz de su lámpara de cabeza se deslizaba sobre las líneas azules y los cálculos anotados en los márgenes. Sus dedos, manchados de tiza y grafito, trazaron el contorno de la sala. Comparaba el dibujo con la realidad tangible que lo rodeaba. Todo parecía coincidir, la ubicación de las antiguas llaves de gas, las campanas de extracción, las ventanas altas y enrejadas. Todo, excepto una cosa. Aquí, murmuró, golpeando el plano con el índice. Este muro. El que da al antiguo almacén de reactivos. Según esto, debería ser un muro sencillo de tabique, de unos 15 centímetros de grosor. Se levantó y caminó hacia la pared en cuestión. Le dio unos golpes con los nudillos. El sonido no era sólido y uniforme. En una sección de unos 2 metros de ancho, el eco era extrañamente hueco, sordo. Javier, ven aquí. Escucha esto.
Javier repitió la acción, su expresión cambiando de la indiferencia a la curiosidad. Tiene razón, Arki. Suena hueco. ¿Una remodelación que no se apuntó? Posiblemente, respondió Ricardo, aunque una extraña inquietud comenzaba a formarse en su estómago. Sacó una cinta métrica y midió la profundidad de la habitación. Luego, midió la del almacén contiguo. Sus cálculos rápidos revelaron una discrepancia de casi 1,5 metros. Faltaba espacio. Un espacio que estaba justo detrás de ese muro. Quiero que tiren esta pared, ordenó, mirando a la cuadrilla. Con cuidado. Usen mazos, nada de maquinaria pesada todavía. Quiero ver qué hay detrás. Los trabajadores intercambiaron miradas. La leyenda del fantasma, aunque ridiculizada minutos antes, flotaba ahora en el aire polvoriento con una nueva entidad. Pero una orden era una orden. Beto y otro obrero, más joven, tomaron sus herramientas y empezaron el trabajo. El primer golpe del mazo resonó en el silencio como un disparo. Luego otro, y otro. Pequeñas grietas aparecieron en el yeso desgastado, extendiéndose como telarañas. Con cada impacto, caían trozos de pared, revelando no los ladrillos rojos que esperaban, sino un bloque de hormigón gris y tosco. No era la construcción original. Era un añadido. Un sello. Esto lo pusieron después, y con prisa, dijo Javier, examinando los fragmentos. La mezcla es de mala calidad. La inquietud de Ricardo se convirtió en una premonición helada. Algo estaba mal, terriblemente mal. Sagan, ordenó, su voz apenas un susurro. El trabajo continuó durante casi media hora. El sudor perlaba las frentes de los hombres, mezclándose con el polvo. Finalmente, con un golpe certero, el mazo atravesó el bloque. Un agujero oscuro se abrió en la pared, y de él emanó una bocanada de aire viciado. Un olor indescriptible, una mezcla fétida de descomposición, polvo y un químico dulzón y nauseabundo que hizo que todos retrocedieran, tosiendo. «Dios mío, ¿qué es ese olor?», exclamó el obrero más joven, tapándose la nariz con el brazo. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Encendió la potente linterna de su teléfono y se acercó con cautela al agujero. «Apúntenle con las lámparas. Quiero ver adentro». 3 haces de luz se concentraron en la oscuridad. El agujero reveló una pequeña cavidad, no más grande que un armario profundo. No era un pasadizo ni una habitación olvidada. Era un cubículo, sellado y sin ventanas. El suelo estaba cubierto de basura y escombros de construcción. En una esquina había un pupitre viejo, de madera, con el logo de la escuela grabado en la superficie. Sobre él, una mochila de lona azul, descolorida y cubierta de una capa gruesa de moho. Junto a ella, un cuaderno abierto, sus páginas amarillentas y onduladas por la humedad. «Parece una bodega que clausuraron y ya», dijo Javier, tratando de normalizar la situación, aunque su voz sonaba tensa. Pero Ricardo no podía apartar la vista. Algo en la disposición de los objetos le parecía deliberado. La mochila, el cuaderno, era como una escena congelada en el tiempo. Su haz de luz se movió lentamente por el pequeño espacio, barriendo el suelo, subiendo por la pared opuesta y luego bajando hacia el rincón más oscuro, detrás del pupitre. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo una forma confusa, un montón de lo que parecían ser trapos viejos y sucios. Pero la forma era extraña. Ricardo se inclinó más, acercando la luz. El olor se intensificó, un hedor a muerte que le quemó las fosas nasales y le trajo lágrimas a los ojos. Los trapos eran los jirones de un uniforme escolar. Un pantalón gris, una camisa blanca hecha jirones y una chamarra de lana verde botella. El emblema del CSIC número 12, el diseño antiguo, aún era visible en el pecho. Y debajo de la ropa, acurrucada en una posición fetal contra la pared fría, había una figura. Una figura humana. O lo que quedaba de ella. El haz de luz iluminó un cráneo, con las cuencas vacías mirando hacia la nada. Una mano esquelética, con los huesos de los dedos aún curvados, descansaba sobre una rodilla. Era un esqueleto humano. El silencio en el laboratorio se volvió total, absoluto.
El ruido de la ciudad, el eco de los estudiantes, todo desapareció. Solo existía esa pequeña y horrible tumba oculta. Beto dejó caer su mazo con un estrépito metálico que hizo saltar a todos. Soltó un gemido ahogado y retrocedió, tropezando con una silla caída. Ricardo se quedó paralizado, con la luz temblando en su mano. Su mente, entrenada para ver líneas, ángulos y estructuras, luchaba por procesar la imagen. El fantasma de la Prepa 12. La leyenda. De repente, todo cobró un peso macabro y real. No era una historia para asustar a los novatos. Era la crónica no contada de los últimos y aterradores momentos de un chico. El chico que nunca salió de la escuela. Mateo Vargas. El cielo de la Ciudad de México tenía ese tono grisáceo y pesado que presagiaba una tormenta de media tarde. 14 años atrás, el aire dentro del CECIT número 12 no solo estaba cargado de humedad, sino también del polvo fino de la construcción y el zumbido incesante de la energía adolescente. Para Mateo Vargas, de 17 años, ese caos era una especie de música de fondo. Llevaba la mochila colgada de un solo hombro, el peso de los libros de cálculo y física era un recordatorio constante de la presión del penúltimo semestre. Pero en su mente, las ecuaciones y las leyes de Newton competían con un interés mucho más absorbente, los secretos que guardaban los edificios antiguos. La escuela, un gigante de concreto y acero de los años 70, estaba en pleno proceso de remodelación. El ala oeste, donde se encontraban los viejos laboratorios de química y biología, era un laberinto de plásticos protectores, andamios y cables expuestos. La mayoría de los estudiantes evitaba la zona, molestos por el ruido y el desorden. Mateo, en cambio, se sentía atraído por ella. Con su vieja cámara analógica, una Zenith que heredó de su abuelo, había estado documentando la transformación, capturando la belleza cruda de la decadencia y la reconstrucción. ¿Otra vez vas para allá, Mateo? La voz de Sofía lo sacó de su ensimismamiento. Estaba recargada en los casilleros, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba preocupación y fastidio. Van a terminar por expulsarte si el director Arismendi te cacha merodeando en la zona de construcción. Ya sabes cómo se pone. Mateo le sonrió, una sonrisa tímida que rara vez mostraba. Tranquila, Sophie. Soy cuidadoso. Además, es la última oportunidad. Escuché a los albañiles decir que hoy sellan por completo el laboratorio de biología. Quieren convertir todo ese pasillo en bodegas. Es una pena, ¿no crees? Tantos recuerdos hay. Los únicos recuerdos que tengo de ese laboratorio son el olor a formol y casi reprobar el examen de disección de ranas, replicó ella, arrugando la nariz. En serio, vámonos. Quedamos de ir por un agua de horchata a la salida. Voy y vengo, te lo juro. Solo un par de fotos. El juego de luces a través de los plásticos es increíble a esta hora, insistió él, sus ojos brillando con una pasión que Sofía nunca terminaba de entender. Te alcanzo en la entrada en 20 minutos. Ella suspiró, derrotada. 20 minutos, Mateo. Si no, me voy sin ti y le digo a tu mamá que te quedaste de vago. Él asintió con gratitud y se despidió con un gesto rápido. Mientras caminaba hacia el ala prohibida, el ruido de las herramientas eléctricas se hacía más fuerte, un martilleo constante que resonaba en su pecho. El olor a cemento fresco y a metal cortado se intensificaba, ahogando el aroma a pino de los productos de limpieza del conserje. Se coló por una cinta amarilla que advertía peligro con la agilidad de quien ya lo había hecho antes. El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado únicamente por la luz pálida que se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo y los destellos esporádicos de una soldadora. Justo cuando doblaba una esquina, chocó con un cuerpo sólido. Daniel, el capitán del equipo de fútbol americano, lo miró con desdén. Era 2 cabezas más alto que Mateo y el doble de ancho. ¿Qué haces aquí, Vargas? ¿Perdido?, espetó Daniel, con su típica arrogancia. Detrás de él, sus 2 amigos sonreían con malicia. Mateo sintió una punzada de adrenalina fría. Solo estoy mirando. No es tu asunto. Todo en esta escuela es mi asunto, cerebrito. Daniel le dio un empujón en el pecho,
haciendo que Mateo trastabillara. Escuché que andas de chismoso, tomando fotos. ¿Qué buscas? ¿Material para el periódico escolar? ¿O solo eres un raro? Déjame en paz, Daniel. Mateo intentó rodearlo, pero Daniel le bloqueó el paso. No tan rápido. Quizá deberías darnos esa camarita. A ver qué secretos has encontrado. El corazón de Mateo latía con fuerza. Abrazó su cenit contra su pecho instintivamente. En ese momento, la voz de un trabajador resonó desde el fondo del pasillo. Chamacos. Lárguense de aquí ahora mismo. No pueden estar en esta área. Daniel y sus amigos intercambiaron una mirada y, con una última risa burlona, se alejaron trotando en dirección contraria. Nos vemos luego, fotógrafo, le gritó Daniel por encima del hombro. Mateo respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. El encuentro lo había dejado temblando, pero también más decidido. No iba a dejar que un bravucón como Daniel arruinara su última oportunidad. Esperó a que los pasos se perdieran y avanzó con más cautela. Al final del pasillo, encontró la entrada al antiguo laboratorio de biología. El marco de la puerta había sido retirado y una nueva pared de bloques de cemento se estaba levantando en su lugar. Ya casi llegaba al techo, pero los trabajadores se habían tomado un descanso. Sus herramientas yacían en el suelo y un bote de mezcla a medio usar despedía un olor húmedo y terroso. A la izquierda de la nueva pared, había un pequeño hueco, una especie de cuarto de servicio o almacén antiguo que los planos originales, según había escuchado, no registraban. Era un espacio olvidado, una anomalía. La puerta de metal había sido removida y estaba apoyada contra la pared opuesta. Impulsado por una curiosidad irrefrenable, Mateo se asomó al interior. El aire era denso y viciado. Era un cuartucho pequeño, no más grande que un armario, con paredes de ladrillo desnudo. En el centro, olvidado, había un único pupitre viejo, de los que tenían la silla y la mesa unidas. Parecía una cápsula del tiempo. Solo una foto, se dijo. Una sola imagen de ese espacio olvidado antes de que lo sellaran para siempre. Con la cámara en alto, entró en la pequeña habitación. El sonido de sus pasos levantó una fina nube de polvo que bailó en el débil haz de luz. Enfocó el pupitre, la composición era perfecta, la soledad del objeto contra la decadencia del entorno. Hizo clic. El sonido del obturador fue extrañamente fuerte en el silencio del cuartito. Fue entonces cuando escuchó voces afuera. Eran los trabajadores, regresando de su descanso. El pánico se apoderó de él. No podía dejar que lo encontraran ahí. Sería la suspensión segura. Instintivamente, retrocedió aún más hacia el fondo del oscuro habitáculo, esperando que pasaran de largo. Ya, apúrenle que nos agarra la lluvia, dijo una voz grave. No más es terminar este murito y nos vamos. El ingeniero dijo que tenía que quedar sellado hoy sí o sí. Mateo contuvo la respiración. Escuchó el sonido metálico de las cucharas de albañil, el ruido húmedo de la mezcla siendo aplicada sobre los bloques. La luz que entraba por el hueco de la puerta comenzó a disminuir. Una sombra, luego otra. Estaban cerrando la pared principal. Él seguía en el cuarto lateral, oculto. Esperó el momento para salir, pero el ritmo de los trabajadores era rápido, eficiente. Bloque tras bloque, el muro que separaba el pasillo del laboratorio se completó. De repente, uno de los trabajadores se fijó en la puerta de metal apoyada en la pared. ¿Y con esta qué hacemos, maestro? ¿La cargamos hasta el contenedor? No, hombre, qué flojera, respondió el otro. El ingeniero nomás dijo que selláramos. Métela ahí en ese hoyo y tápialo también. Menos escombro que acarrear. Al cabo que todo esto va a ser bodega. El corazón de Mateo se detuvo. No, pensó, un grito silencioso. Se movió hacia la salida del cuartucho, pero ya era tarde. Vio cómo la pesada puerta de metal era empujada para cubrir la entrada. Un rectángulo de luz que se encogía rápidamente, y luego, oscuridad total. El sonido de los ladrillos y la mezcla se reanudó, esta vez justo frente a él, amortiguado, definitivo.
golpeó la puerta de metal con los puños. «Oigan. Estoy aquí. Sáquenme». Pero su voz fue ahogada por el ruido de la construcción y el eco de su propio pánico en el minúsculo espacio. Afuera, la charla casual de los hombres continuaba, ajena a su terror. Y mientras las últimas filas de ladrillos sellaban su tumba, el primer trueno de la tarde retumbó sobre la Ciudad de México. El aire de la Ciudad de México, esa mañana de un martes de abril de hace 14 años, era una mezcla de ozono y promesas rotas. Dentro de las aulas del CECIT número 12, el zumbido de los ventiladores de techo luchaba contra el calor incipiente y la monotonía de la clase de cálculo. Mateo Vargas no escuchaba al profesor. Su mente estaba en otro lugar, uno mucho más interesante que las derivadas y las integrales. Su mirada se perdía a través de la ventana, más allá del patio de concreto y los gritos del equipo de fútbol, hacia el ala oeste del edificio, un esqueleto de concreto y varillas expuestas, clausurado por remodelación. Para otros, era solo una zona de construcción peligrosa. Para Mateo, era una galería de arte en bruto. Armado con su vieja cámara Yasica, un regalo de su abuelo, veía poesía en la decadencia, en las paredes a medio demoler y en la luz que se filtraba por huecos que antes fueron ventanas. Quería capturar el alma del edificio antes de que fuera sepultada bajo capas de yeso nuevo y pintura sin historia. La chicharra final sonó, una liberación estridente que vació los salones en una estampida de mochilas y hormonas. Mateo se movió a contracorriente, esperando a que los pasillos se despejaran. Guardó su cuaderno con parsimonia, el lápiz todavía suspendido sobre una ecuación sin resolver. El verdadero proyecto del día estaba a punto de comenzar. Al salir al pasillo principal, una sombra lo interceptó. Era Javier, alias el Chivo, un apodo que se había ganado más por su insistencia en embestir a los más débiles que por cualquier rasgo físico. Venía flanqueado por sus 2 secuaces habituales. ¿A dónde tan deprisa, Varguitas? La voz de Javier era un gruñido burlón. ¿Vas a tomarle fotos a las hormigas o a las nubes? Mateo apretó la correa de su mochila. No te importa, Javier. Uy, qué rudo, se mofó uno de los acompañantes. A ver, enséñanos tu juguetito. Intentó arrebatarle la cámara que colgaba de su cuello. Mateo la protegió con un movimiento rápido, abrazándola contra su pecho. Déjala en paz. El Chivo lo empujó contra los casilleros metálicos. El golpe resonó en el pasillo casi vacío. Solo queremos verla, fotógrafo estrella. A lo mejor te la compramos para que dejes de hacerte el artista y te pongas a estudiar. La humillación le quemaba en las mejillas. No era el dolor del empujón, sino la impotencia. Eran siempre los mismos insultos, la misma demostración de poder sin sentido. Esperó a que se aburrieran, a que encontraran otra presa. Tras unos segundos que parecieron eternos, el Chivo soltó una carcajada y se marchó, dejándolo con el eco de sus risas y un sabor amargo en la boca. Sacudiéndose el polvo y la vergüenza, la idea de refugiarse en el ala abandonada se sintió menos como una aventura y más como una necesidad, un escape a un mundo donde nadie podía molestarlo. Se deslizó por el extremo del patio, ocultándose tras unos arbustos descuidados hasta llegar a la cinta de plástico amarilla que advertía no pasar. Un vistazo rápido a su alrededor, nadie. Se agachó y pasó por debajo. Al instante, el mundo cambió. El bullicio de la escuela se atenuó, reemplazado por el eco de sus propios pasos sobre el suelo polvoriento. El aire se volvió denso, cargado con el olor a cemento fresco, metal oxidado y tierra húmeda. Caminó con una mezcla de cautela y emoción. El sol de la tarde dibujaba largas sombras a través de los vanos de las paredes, creando patrones que su ojo de fotógrafo devoraba. A lo lejos, oía el ruido intermitente de martillos y una radio mal sintonizada que escupía una cumbia. Eran los trabajadores, probablemente en el segundo piso. Él se quedó en la planta baja, explorando los viejos laboratorios de química. Era un cementerio de la ciencia. Mesas de trabajo con las superficies quemadas por ácidos, restos de matraces rotos, un pizarrón con fórmulas espectrales borradas por el tiempo. Encontró el laboratorio que buscaba, el que estaban a punto de clausurar por completo.
Los planos indicaban que se convertiría en una bodega sellada. La entrada principal ya estaba siendo preparada con un marco de madera para levantar un muro de tabiques. Justo al lado de la entrada principal del laboratorio, descubrió algo que no estaba en su radar, una pequeña puerta de servicio, de no más de 1,5 metros de altura, casi invisible en la penumbra. La madera estaba hinchada y descolorida. Curioso, la empujó. Se dio con un quejido agudo, revelando un cubículo oscuro y estrecho, no más grande que un armario. Olía a encierro y a polvo antiguo. Probablemente un viejo cuarto de limpieza o de interruptores eléctricos. El lugar perfecto. Levantó su cámara, enfocando la desolación del laboratorio desde el umbral del cuartucho. La luz crepuscular que entraba por un ventanuco lejano era perfecta. Hizo clic. El sonido del obturador fue extrañamente satisfactorio. Fue entonces cuando las voces se hicieron más fuertes. «Órale, ya tráete la mezcla, que se nos hace tarde», gritó un hombre. El pánico lo asaltó. Eran los albañiles. Regresaban. No podía dejar que lo vieran allí. Sin pensarlo 2 veces, se metió por completo en el pequeño cuarto oscuro y tiró de la puerta, dejándola casi cerrada. Observó por la rendija como 2 hombres, cubiertos de polvo de cemento, comenzaban su trabajo. Hablaban de fútbol, del calor, de la paga. Su indiferencia era un escudo para Mateo. Observó, fascinado y aterrorizado, cómo empezaban a levantar el muro de ladrillos rojos que sellaría la entrada principal del laboratorio. El metódico asterisco chap, chap, chap asterisco de la cuchara de albañil aplicando la mezcla era casi hipnótico. Se sintió aliviado. Una vez que terminaran y se fueran, él saldría y se iría a casa. Nadie sabría que estuvo allí. Pero su alivio se transformó en hielo. Una vez terminado el muro principal, uno de los trabajadores señaló hacia su escondite. «Oye, el Inge dijo que sellemos todo este paño. Completo. Incluyendo esa puertecita. ¿También ese hoyo?» «Ni que se fuera a meter una rata», respondió el otro, pero se encogió de hombros y empezó a preparar más mezcla. El corazón de Mateo se detuvo. No. No podían. Era un error. Vio cómo arrastraban un par de tablas y las clavaban torpemente sobre el marco de su pequeña puerta. El primer clavo sonó como un disparo en la quietud de su escondite. Quiso gritar, pero la voz se le atoró en la garganta, paralizada por la incredulidad. Luego vino la mezcla. Escuchó el ruido húmedo y rasposo del cemento siendo embarrado sobre las tablas. La rendija de luz por la que espiaba comenzó a desaparecer, tapada por una capa gris y espesa. «Esperen». Logró chillar, su voz apenas un susurro ahogado. «Estoy aquí». Golpeó la puerta con sus puños. Un golpe sordo, inútil. Afuera, la radio seguía sonando y los hombres hablaban a gritos por encima de la música. «Oigan, ayuda, estoy aquí dentro». Pateó la puerta con todas sus fuerzas. El sonido fue absorbido por la madera y el cemento fresco. La última línea de luz se extinguió. La oscuridad fue total, absoluta, como si le hubieran echado un manto negro sobre la cabeza. Siguió gritando, su voz rompiéndose en sollozos de pánico, golpeando la pared recién sellada hasta que sus nudillos sangraron. No hubo respuesta. Solo el sonido de las herramientas guardándose, las voces de los hombres alejándose y, finalmente, el silencio. Un silencio profundo, pesado y definitivo. Estaba solo. Encerrado en la oscuridad. Un prisionero accidental en su propia escuela. El silencio que siguió al derrumbe del muro fue más pesado que el propio concreto. El polvo de ladrillo flotaba en el aire, danzando en los haces de las linternas como pequeños fantasmas. Ricardo Morales se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en la garganta, un tambor sordo que ahogaba el murmullo asustado de sus trabajadores. La figura esquelética, acurrucada en la esquina, era una visión sacada de una pesadilla, una confirmación grotesca de la leyenda que había intentado ignorar. Fue uno de los obreros, un hombre joven llamado Javier, quien rompió el hechizo. Dejó caer su pico con un estrépito metálico que resonó en el laboratorio vacío. «Virgen Santísima».
¿Qué es eso?, balbuceó, retrocediendo con los ojos desorbitados por el horror. La pregunta sacó a Ricardo de su estupor. Su mente de arquitecto, entrenada para el orden y la lógica, luchaba por procesar el caos y la tragedia que tenía delante. «Nadie toque nada», ordenó con una voz que le salió más temblorosa de lo que pretendía. «Javier, sal y llama al 911. Ahora mismo. Diles que hemos encontrado restos humanos en una obra». Mientras Javier salía corriendo, Ricardo se obligó a acercarse un paso más, iluminando el interior del cubículo oscuro. La escena era desoladora. Junto a los huesos, una mochila de lona descolorida yacía abierta, como si su dueño la hubiera estado revisando justo antes del final. A su lado, una vieja cámara fotográfica. El instinto le dijo que esa cámara era importante, una pieza clave en un rompecabezas que llevaba 14 años sin resolverse. En menos de 20 minutos, el zumbido tranquilo de la obra fue reemplazado por el ulular creciente de las sirenas. Las luces rojas y azules de las patrullas barrieron las paredes del CECIT, pintando el patio con una urgencia que atrajo las miradas curiosas de los pocos estudiantes y personal que aún quedaban en el campus. La policía acordonó el área con una eficiencia sombría, transformando el ala en remodelación en una escena de crimen. Fue entonces cuando apareció la detective Elena Ríos. Era una mujer de unos 40 años, de complexión delgada pero con una presencia que llenaba el espacio. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta severa y sus ojos, agudos e inteligentes, lo evaluaron todo en segundos. No mostró sorpresa, ni horror, solo una concentración profesional que a Ricardo le resultó extrañamente tranquilizadora. «Soy la detective Ríos, de la Fiscalía de Homicidios», se presentó, su voz era calmada pero firme. Se dirigió a Ricardo, quien estaba apoyado contra una pared, todavía pálido. «Usted es el arquitecto Ricardo Morales, ¿correcto?», el que reportó el hallazgo. Ricardo asintió, incapaz de articular palabra. «Necesito que me cuente todo. Desde el principio. ¿Por qué decidieron derribar este muro en específico?», preguntó ella, mientras su equipo de forenses, vestidos con trajes blancos, comenzaba a desplegar su equipo con un cuidado meticuloso. Con la voz entrecortada, Ricardo le explicó sobre los planos, la anomalía que no cuadraba, la pared que no debía estar allí. Le habló de las leyendas estudiantiles, del chico desaparecido, un rumor que ahora cobraba una forma macabra y tangible. Elena Ríos escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «¿Usted estudió aquí?», inquirió. «Sí», respondió Ricardo. «Me gradué hace más de 15 años». ¿Recordaba algo sobre un estudiante desaparecido? Solo rumores. Cuentos para asustar a los de primer año. Nunca pensé. Su voz se apagó. La detective no presionó. Se giró hacia la habitación oculta, donde los forenses trabajaban bajo una potente luz blanca. Uno de ellos se acercó a ella, sosteniendo una bolsa de evidencia con unas pinzas. Dentro, una cartera de plástico raída. «Detective, encontramos una identificación», dijo el forense en voz baja. «La credencial escolar está casi intacta. El nombre es Mateo Vargas. La fecha de emisión coincide con el año 2010. Mateo Vargas». El nombre flotó en el aire cargado de polvo, dándole una identidad a la tragedia. Ya no era una leyenda, ni un esqueleto anónimo. Era un chico con un nombre, un estudiante de esta misma escuela. El equipo continuó su trabajo, catalogando cada objeto con una precisión casi quirúrgica. El cuaderno de química, con apuntes a medio terminar. Una bolsa arrugada de papas fritas con chile. Y la cámara. Un forense la examinó con sumo cuidado. «Es una cámara analógica, detective. Una Pentax Camille. Robusta. Es posible que el rollo en su interior todavía sea viable. Si tenemos suerte, podría contener las últimas fotos que tomó». Elena Ríos asintió, su mente ya trabajando, conectando los puntos. Un accidente terrible, sí, esa era la explicación más obvia. Unos trabajadores negligentes, un chico curioso en el lugar equivocado.
pero su instinto, afilado por años de investigar las peores facetas de la naturaleza humana, le decía que no debía descartar nada. ¿Por qué nadie lo buscó aquí? ¿Cómo es que un muro entero se construye sin que nadie note una puerta? ¿Fue realmente un accidente? La tarea más difícil estaba por llegar. Localicen a la familia Vargas, le ordenó a uno de sus oficiales. Contacto. Han esperado 14 años por una respuesta. No merecen recibirla de mala manera. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Elena se quedó a solas por un momento, observando el hueco oscuro en la pared. La obra se había detenido indefinidamente. La escuela, testigo silencioso, guardaba secretos en sus pasillos. El descubrimiento de Ricardo Morales no había cerrado un capítulo, había abierto un libro que todos creían perdido. Elena sabía que su investigación apenas comenzaba. Su siguiente paso era claro: necesitaba hablar con las personas que estaban a cargo en 2010. Empezando por el director de la escuela de aquella época. Necesitaba desenterrar el pasado, no solo los ladrillos y el polvo, sino los recuerdos, las negligencias y, quizás, las mentiras. El sol de la tarde se filtraba a través del denso follaje de los árboles en una tranquila calle de la Colonia del Valle, proyectando sombras danzantes sobre el asfalto. Era un contraste marcado con el caos del CECIT número 12. La detective Elena Ríos aparcó su sedán sin distintivos frente a una modesta casa de 2 pisos, con una fachada que mostraba el paso de los años y una bugambilla que trepaba por uno de los muros. Aquí vivía Arturo Jiménez, el director del plantel en 2010. Un hombre cuya firma estaba en los reportes que calificaban la desaparición de Mateo Vargas como un acto de rebeldía juvenil, un simple caso de fuga. Al tocar el timbre, el sonido resonó con un eco metálico. La puerta fue abierta por un hombre encorvado, cuya piel delataba más años de los que probablemente tenía. El señor Jiménez se apoyaba pesadamente en un bastón, y sus ojos, nublados por las cataratas, parpadearon al enfocar a Elena. ¿Señor Arturo Jiménez?, preguntó ella, mostrando su placa. Soy la detective Elena Ríos, de la Fiscalía General de Justicia. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre un caso de 2010. Sobre Mateo Vargas. El nombre pareció absorber el poco color que quedaba en el rostro del anciano. Asintió lentamente y se hizo a un lado para dejarla pasar. El interior de la casa olía a libros viejos y a medicina. Se sentaron en una pequeña sala de estar, donde los muebles estaban cubiertos con plásticos protectores, como si el tiempo se hubiera detenido. Mateo Vargas, repitió Jiménez, su voz un susurro rasposo. Recuerdo al muchacho. Una tragedia. Sus padres estaban destrozados. Insistimos en que era un buen chico, pero, a esa edad, ya sabe. Las hormonas, las malas influencias. Lo encontraron, señor Jiménez, dijo Elena, sin rodeos. Lo encontramos ayer. En la escuela. Arturo la miró fijamente, su confusión luchando contra la niebla de su memoria. ¿Cómo que lo encontraron? ¿Regresó? Sus restos. Estaba en un cuarto de servicio tapiado en el ala de laboratorios. Llevaba ahí 14 años. El bastón de Jiménez resbaló de su mano y cayó al suelo con un ruido sordo. El hombre se llevó una mano temblorosa a la boca, su respiración agitada. El shock era genuino. Elena esperó, dándole un momento para procesar la noticia. Tapiado, murmuró. La remodelación. Recuerdo que hubo obras ese verano. Una compañía externa. Siempre se quejaban del presupuesto, trabajaban rápido y sin cuidado. Reportamos varias irregularidades, pero la burocracia, ¿recuerda algo específico sobre el último día que vieron a Mateo? Presionó Elena con suavidad. Jiménez cerró los ojos, esforzándose. Era un chico, callado. Observador. Siempre con esa cámara fotográfica colgada del cuello. No era problemático, pero era un poco solitario. Recuerdo que su tutora, la maestra Laura, estaba muy preocupada. Dijo que lo había visto discutiendo con un grupo de chicos mayores cerca de los laboratorios esa misma tarde. Pero cuando los interrogamos, lo negaron todo. Dijeron que Mateo era raro,
que se escondía en lugares para tomar fotos. Sin pruebas, no podíamos hacer nada. La versión oficial fue que se había escapado. Era lo más sencillo, lo más fácil de creer. La confesión tácita de negligencia flotaba en el aire. La escuela había optado por el camino de menor resistencia, archivando a un niño desaparecido como un problema menos. Dejando a un Jiménez visiblemente afectado, Elena se dirigió a la tarea más difícil del día. La casa de la familia Vargas estaba en Iztapalapa, un mundo aparte de la tranquila colonia del Valle. Era una unidad habitacional de edificios idénticos, donde la vida se derramaba por las ventanas y balcones. Al llegar al departamento indicado, una mujer de rostro amable y ojos perpetuamente tristes les abrió la puerta. Era Sofía, la madre de Mateo. Elena, acompañada por un joven oficial de apoyo psicológico, entró en el pequeño pero impecable apartamento. En la pared principal, una serie de fotografías enmarcadas contaba la historia de una familia. En el centro, un retrato sonriente de un adolescente con gafas y una cámara, Mateo. ¿Qué sucede?, preguntó Sofía, mirando del rostro solemne de Elena al del oficial. ¿Es sobre Mateo? ¿Tienen noticias? La esperanza en su voz era una daga. 14 años y aún esperaba que su hijo entrara por esa puerta. Javier, el padre, salió de otra habitación, un hombre corpulento cuyo cuerpo parecía cansado de cargar con un peso invisible. Señora Vargas, señor Vargas, comenzó Elena, su voz firme pero llena de compasión. Lamento informarles que hemos localizado a Mateo. Sofía se llevó una mano al corazón. ¿Dónde está? ¿Está bien? Elena tragó saliva. Encontramos sus restos. Estaba en su antigua escuela. Parece que quedó atrapado accidentalmente durante unas obras. El mundo de Sofía se derrumbó. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de convertirse en un sollozo desgarrador que sacudió todo su cuerpo. Javier la abrazó con fuerza, pero sus propios ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. La incredulidad se transformó en una rabia sorda. ¿En la escuela? La voz de Javier era un trueno contenido. Estuvo ahí todo este tiempo. Nos dijeron que se había escapado. Nos trataron como si fuéramos los padres de un delincuente. El dolor de la familia llenó la habitación, un torbellino de pena, ira y 14 años de preguntas sin respuesta. Elena permaneció en silencio, permitiéndoles descargar su duelo. No había palabras que pudieran mitigar una pérdida tan profunda, magnificada por la terrible verdad de su proximidad. Horas más tarde, de vuelta en la soledad de la jefatura, el teléfono de Elena sonó. Era el laboratorio forense. Detective, tenemos las fotos, dijo la voz del técnico. Revelamos el rollo de la cámara de Mateo Vargas. Debería venir a ver esto. En la sala de análisis, bajo la luz blanca y estéril, las fotografías recién impresas estaban dispuestas sobre una mesa de metal. Las primeras imágenes eran mundanas, un perro callejero durmiendo al sol, compañeros de clase riendo en el patio, el reflejo del propio Mateo en un charco de agua. Eran destellos de la vida de un adolescente. Pero las últimas imágenes contaban una historia diferente. Una foto del interior del polvoriento cuarto de servicio. Otra de la puerta, tomada desde un ángulo bajo. Luego, una imagen borrosa, oscura, donde se distinguían ladrillos y mezcla fresca apilándose, bloqueando la salida. Y finalmente, la última foto. Era casi completamente negra, pero en la parte inferior, una delgadísima línea de luz brillante se colaba por debajo de la puerta. Era el último resquicio de luz del mundo exterior, capturado por un niño que, en sus momentos finales, usó lo único que tenía para documentar su propio entierro en vida. Un grito silencioso atrapado en celuloide. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo un caso de negligencia. Era la crónica de los últimos y aterradores momentos de un niño. El accidente tenía ahora un rostro, una perspectiva, y era infinitamente más cruel de lo que jamás había imaginado. La luz fluorescente de la oficina de la detective Elena Ríos parpadeaba de forma intermitente, arrojando un brillo frío y clínico sobre las fotografías impresas extendidas sobre su escritorio. Eran las imágenes recuperadas de la cámara de Mateo Vargas.
Cada una era un golpe al estómago, una ventana a los últimos minutos de un joven aterrorizado. Las primeras mostraban el interior polvoriento del cuarto, los ángulos extraños de un espacio que nunca debió ser habitado. Luego, la secuencia se volvía más ominosa, un ladrillo apareciendo en el marco, después otro. La luz del exterior se reducía con cada foto, una elipsis visual de la esperanza que se extinguía. La última imagen era casi completamente negra. Solo una delgada franja de luz, una herida luminosa en la oscuridad, con la silueta borrosa de una paleta de albañil cruzándola. Era la última cosa que Mateo Vargas había visto. Elena sintió un nudo en la garganta. No era solo la evidencia de una muerte horrible, era el testamento de una soledad absoluta. Morir sabiendo que la ayuda estaba a solo unos metros, al otro lado de un muro que se levantaba para convertirse en tu tumba. Apartó la vista de las fotos y se concentró en la única pista tangible que tenía, una frase casual del exdirector Jiménez: recuerdo que tuvo una discusión, una especie de altercado con unos chicos mayores, poco antes de desaparecer. Era vago, casi inútil después de 14 años, pero en un caso congelado en el tiempo, era un incendio forestal. Campos llamó a su compañero, el oficial Javier Campos, un hombre corpulento y metódico que estaba revisando transcripciones en su propio escritorio. Necesito que desempolves los archivos de la preparatoria Benito Juárez, año 2010. Todo lo que tengas, anuarios, registros disciplinarios, listas de clases. Buscamos a un grupo de estudiantes mayores que tuviera fama de problemático. Campos asintió, su rostro serio. Voy a la bodega de archivos. ¿Algo en específico, jefa? Busca cualquier mención de Mateo Vargas asociada con otros nombres. Y busca apodos. En las escuelas, los apodos son más recordados que los nombres reales. Busca a los bullies. Pasaron 2 días sumergidos en el papel amarillento y el olor a polvo de los archivos escolares. Las cajas de cartón contenían una cápsula del tiempo, anuarios llenos de rostros sonrientes y futuros inciertos, reportes de conducta por copiar en exámenes o faltar a clases. No había nada oficial sobre Mateo. Pero en el anuario del último año, en la sección de autógrafos, Campos encontró algo. Una foto de un grupo de chicos con aspecto desafiante. Debajo, alguien había escrito con un plumón azul: la pandilla del perro. Cuidado. Elena tomó el anuario. El chico en el centro del grupo tenía una sonrisa arrogante y el cabello corto, casi a rape. Su nombre impreso debajo era Sergio Gómez. ¿El perro?, murmuró Elena. Corrieron el nombre en la base de datos de la policía. Sergio el Perro Gómez. 32 años. Tenía un par de arrestos menores en su juventud por riñas callejeras y desorden público, pero nada en la última década. Su registro indicaba que era dueño de un taller mecánico en la colonia Doctores. Una dirección. Una vida. Una persona que había seguido adelante mientras Mateo se convertía en polvo y hueso. Esa misma tarde, el coche sin insignias de la policía se detuvo frente a un local con una fachada de metal corroído: Taller Mecánico Gómez. El aire olía a aceite quemado, gasolina y el metal caliente del sol de la tarde sobre los coches. El sonido de una llave de impacto resonaba desde el interior. Elena y Campos entraron. Un hombre corpulento, con los brazos cubiertos de tatuajes y grasa, se levantó de debajo de un suru destartalado. Era él. La misma mirada desafiante, aunque ahora cansada, del anuario. ¿Sergio Gómez?, preguntó Elena, mostrando su placa discretamente. La música de la radio se detuvo. Los otros mecánicos bajaron sus herramientas, observando la escena. Sergio se limpió las manos en un trapo sucio, su expresión tensa. ¿Qué se les ofrece, oficiales? Si es por el permiso, todo está en regla. No es por el taller, dijo Elena, su voz tranquila pero firme. Queremos hablarle de la preparatoria Benito Juárez. De un chico llamado Mateo Vargas. El nombre pareció colgar en el aire denso del taller. La máscara de indiferencia de Sergio se resquebrajó por una fracción de segundo. Un tic en su mandíbula. Un parpadeo demasiado rápido. Fue suficiente. No sé de qué me hablan.
Eso fue hace mucho tiempo. Apenas recuerdo a mis compañeros. Nosotros creemos que si lo recuerda, intervino Campos. Recordamos que le decían el perro. Y que a usted y a sus amigos les gustaba meterse con los chicos más pequeños. Sergio soltó una risa forzada, un sonido hueco y sin alegría. ¿Y qué? Éramos unos chamacos estúpidos. ¿Es un crimen ahora? ¿Van a arrestarme por robarle el almuerzo a alguien hace 15 años? Elena se acercó un paso. Su mirada era penetrante. No hablamos de almuerzos, Sergio. Hablamos de un cuarto de mantenimiento en el ala oeste. Uno que estaban a punto de tapiar para una remodelación en 2010. ¿Le suena familiar? El color desapareció del rostro de Sergio. Se apoyó en el capó del coche, sus nudillos blancos. El sudor perlaba su frente, mezclándose con la grasa. Miró a sus empleados, que ahora desviaban la mirada, fingiendo estar ocupados. No sé, no recuerdo nada de eso. Claro que lo recuerda, presionó Elena. Recuerda una discusión. Recuerda haber perseguido a Mateo por los pasillos. Él siempre andaba con su cámara, ¿verdad? Tomando fotos de todo. Quizá tomó una foto de algo que no debía. El silencio de Sergio era una confesión. Sus hombros se hundieron, el peso de 14 años cayendo sobre él en un instante. La fachada del hombre rudo se desmoronó, revelando al adolescente asustado que aún vivía dentro. Fue una broma, susurró, su voz rota. Una maldita broma. El rarito ese siempre nos estaba mirando, con su estúpida cámara. Le dijimos que nos dejara en paz. Ese día lo correteamos y se metió en ese cuarto. Estaba abierto. Levantó la vista, sus ojos suplicantes. Solo cerramos la puerta con el pasador. Para asustarlo. Para que aprendiera la lección. Juramos que íbamos a volver en un par de horas para sacarlo. Nos fuimos a las canchas, nos olvidamos. Se olvidaron, repitió Elena, su voz helada. Y mientras ustedes jugaban, unos albañiles llegaron y pusieron un muro en esa puerta. Un muro que nadie derribó hasta la semana pasada. Sergio comenzó a temblar, las lágrimas mezclándose con la suciedad en su cara. No lo sabíamos. Juro por mi vida que no sabíamos que iban a construir. Pensamos que se había escapado por otro lado. Que se había ido a su casa. Fue una broma. Elena lo observó, impasible. Había escuchado esa excusa 1000 veces en 1000 contextos diferentes. Fue una broma. Palabras que intentaban minimizar una catástrofe, borrar una culpa insoportable. Pero las fotos en su escritorio contaban una historia diferente. No había broma en la oscuridad que se tragaba la luz. Solo terror. El caso ya no era sobre negligencia. Ahora tenía un nombre, un rostro y una confesión. Y este era solo el principio. El aire en la sala del tribunal era denso, una mezcla sofocante del calor de junio en la Ciudad de México y una tensión casi palpable. 14 años de silencio, de preguntas sin respuesta y de un duelo suspendido, se habían destilado en este único momento. La detective Elena Ríos estaba sentada en la tercera fila, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. No vestía su uniforme, sino un traje sastre discreto. No estaba allí como oficial, sino como testigo del cierre de un caso que se le había incrustado bajo la piel. Frente a ella, la familia Vargas ocupaba la primera fila. El señor Vargas mantenía un brazo protector alrededor de su esposa, Laura, cuyo rostro, marcado por años de dolor, ahora mostraba una extraña serenidad, como la calma en el ojo de un huracán. A su lado, Sofía, la hermana de Mateo, se aferraba a la mano de su madre, sus ojos fijos en el estrado del juez. En la mesa de la defensa, Sergio Gómez, Carlos Peña y Javier Soto parecían versiones demacradas y adultas de los adolescentes que alguna vez fueron. El apodo de El Perro ya no encajaba con la figura encorvada de Sergio, cuyos ojos evitaban cualquier contacto, perdidos en la veta de la madera de la mesa. Javier no dejaba de mover una pierna nerviosamente, mientras que Carlos miraba al frente con una mueca de desafío mal disimulado, como si aún se creyera víctima de una injusticia. El murmullo de la sala se extinguió cuando el juez entró y tomó asiento.
Se ajustó las gafas, revisó unos papeles y carraspeó. «Pónganse de pie», ordenó el secretario. El sonido de sillas arrastrándose fue el único que rompió el silencio. El juez miró a los 3 acusados, uno por uno, con una expresión impenetrable. Tras la debida deliberación de las pruebas presentadas, los testimonios recabados y los argumentos de la Fiscalía y la defensa, este tribunal ha llegado a un veredicto. Hizo una pausa que se sintió eterna. Elena contuvo la respiración. Vio cómo la espalda del señor Vargas se tensaba aún más. Con respecto al acusado, Carlos Peña, comenzó el juez, su voz resonando en la sala. Este tribunal lo encuentra culpable del delito de homicidio culposo en calidad de copartícipe. Se ha demostrado su participación activa en el encierro de la víctima, Mateo Vargas, y una subsecuente falta de acción que contribuyó directamente a su muerte. Su falta de remordimiento y cooperación durante el proceso son factores agravantes. Se le condena a una pena de 6 años de prisión. Carlos se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Giró la cabeza hacia su abogado, con incredulidad y furia en los ojos. Un sollozo ahogado escapó de una mujer mayor en la sección de las familias de los acusados, su madre. Con respecto al acusado, Javier Soto, continuó el juez. Este tribunal también lo encuentra culpable del delito de homicidio culposo en calidad de copartícipe. Sin embargo, tomando en consideración su plena cooperación con la investigación desde el momento de su detención y el evidente remordimiento demostrado, el tribunal ha decidido imponer una sentencia reducida. Se le condena a 3 años de libertad condicional y al cumplimiento de 500 horas de servicio comunitario, que incluirán charlas en escuelas sobre las consecuencias del acoso y la responsabilidad de nuestros actos. Javier agachó la cabeza, y su cuerpo se sacudió con un sollozo silencioso. No era alivio lo que mostraba su rostro, sino una profunda y aplastante vergüenza. A su lado, Sergio ni siquiera lo miró. Su vista seguía fija en la nada. Finalmente, el juez se dirigió a él. Y con respecto al acusado, Sergio Gómez. Como instigador principal del acto que llevó a la muerte de Mateo Vargas, este tribunal lo encuentra culpable del delito de homicidio culposo. Si bien es cierto que no existió la intención de matar, su acción de encerrar a un compañero en un cuarto oscuro y abandonado, en un área que sabía que estaba en desuso, demuestra una negligencia e imprudencia de un nivel inexcusable. Fue su broma la que puso en marcha la cadena de eventos fatales. Su confesión inicial es un atenuante, pero no borra la gravedad de su responsabilidad. Se le condena a una pena de 10 años de prisión. Sergio cerró los ojos. No hubo sorpresa, ni ira. Solo una resignación que parecía haber estado ensayando durante semanas. Lentamente, giró su cabeza y sus ojos encontraron los de Laura Vargas. En su mirada había un universo de arrepentimiento, una disculpa silenciosa que llegaba 14 años tarde. Laura lo sostuvo por un instante, y luego, con una dignidad inquebrantable, asintió levemente, no como un gesto de perdón, sino de acuse de recibo. El ciclo estaba cerrado. El veredicto había sido dictado. Afuera del juzgado, un enjambre de reporteros rodeó al abogado de la familia Vargas. Hoy se ha hecho justicia para Mateo, declaró con voz firme. Ninguna sentencia puede devolvernos a nuestro hijo, pero establece un precedente, la negligencia tiene consecuencias. La vida de un joven no puede ser borrada por una broma. Mientras las cámaras se arremolinaban, Elena se escabulló por una salida lateral. Vio a la familia Vargas a lo lejos, abrazándose por primera vez no por el dolor compartido, sino por un capítulo que finalmente podían cerrar. Laura la vio y le dedicó un pequeño gesto con la cabeza, una mirada cargada de un agradecimiento que no necesitaba palabras. Elena respondió con el mismo gesto y se marchó, sintiendo el peso del caso finalmente empezar a disiparse. En los meses siguientes, la resolución del caso civil contra la institución educativa llegó a su fin. La escuela, para evitar un juicio público aún más dañino para su reputación, acordó un acuerdo económico sustancial con la familia Vargas. Pero el dinero era secundario. La parte más importante del acuerdo fue el compromiso de la escuela de revisar y reformar fundamentalmente sus protocolos de seguridad y respuesta a la desaparición de alumnos.
Además, en el patio central, donde antes solo había una jardinera anodina, ahora se erigía una pequeña placa de bronce sobre una base de cantera. En memoria de Mateo Vargas, 1994 a 2010. Que su recuerdo nos inspire a cuidarnos unos a otros con empatía y responsabilidad. Un domingo por la tarde, 6 meses después del veredicto, el sol otoñal bañaba de una luz dorada el panteón francés. El aire era fresco y olía a cempasúchil y tierra húmeda. La familia Vargas estaba reunida frente a una lápida de mármol gris, pulcra y nueva. El nombre grabado en ella era nítido: Mateo Vargas. Amado hijo y hermano. Finalmente en paz. Ya no había fotógrafos, ni abogados, ni detectives. Solo ellos tres. Sofía colocó un ramo de girasoles, las flores favoritas de Mateo, en la base. Laura pasó sus dedos sobre las letras grabadas, su rostro ya no era una máscara de dolor, sino uno de melancolía serena. Por primera vez en 14 años, no estaban buscando respuestas ni luchando por justicia. Estaban simplemente allí, con él, despidiéndose como debieron haberlo hecho desde el principio. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los árboles, como un suspiro largo y liberador. Habían encontrado el cuarto oculto, habían encontrado la verdad y, en el proceso, finalmente, habían encontrado un poco de paz.